que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale el aplauso al Señor. Gracias ahí. ¿Está bien? Gracias, Señor. Toma su asiento. Se siente un ambiente de paz bien hermoso. Siento una presencia del Señor bien hermosa, hermano. Si dijera que el Espíritu lo siento así, es el Espíritu de Dios. Es el Señor agradándose porque usted está recordándolo a Él. Aquí el hombre no tiene nada que ver. Aquí no hay celebridades en el Señor. Aquí es Él el centro de nuestra vida. Aquí es Él el objetivo. Él es el todo, el que lo llena en todo, dice Pablo en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1. Espíritu Santo me dice que te lleve ahí y yo soy obediente. Colosenses 1. Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Dios nos reconcilió a través de su Hijo. Usted y yo vivíamos enemistados con Dios. Él no vivía enojado con nosotros. Nosotros somos los que estamos enemistados con Dios. Pero gracias a Jesucristo fuimos reconciliados. Él fue el medio para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Él fue el medio para que usted y yo ya no estemos viviendo una religión, sino una relación con el Padre eterno, el Rey del universo. Gracias a Jesús. ¿Se da cuenta lo valioso que es celebrar la Santa Cena? No es cualquier cosa. ¿Qué más hizo el Maestro? Colosenses, ahí mismo, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. ¿Qué sucedió aquel día en la cruz? ¿De qué tenía que hacer memoria? Dice Pablo. De que yo vivía en tinieblas, pero ahora vivo en el reino de mi amado Padre. Jesucristo me trasladó de las tinieblas a su reino. Dígale al que está a su lado: yo soy un ciudadano del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1. Jesucristo en su mente siempre tuvo el reino. A eso vino a esta tierra, a traer el reino de su Padre. ¿Cuándo dice el amén?
Y en el reino de Dios no hace falta nada. O dígame si algo le falta al Padre. Si usted va al cielo, todo hay en el cielo. Todo hay en el cielo. Y Jesús vino precisamente a la tierra a unir el cielo con la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él vino para que nuestro estilo de vida cambiara. Ya no te enfoques tanto en la vida terrenal. Ya fuimos sacados porque las tinieblas, ¿dónde están? En lo terrenal. Nosotros somos de un mundo espiritual. El reino de Dios es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero se manifiesta ¿dónde? En la tierra. No me quiero adelantar, me quiero ir paso a paso. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, Jesús primero hacía y luego enseñaba. No es al revés. Hay gente que primero quiere enseñar y no quiere hacer. Primero se hace, primero se vive la palabra y luego se enseña la palabra. El evangelio no opera de esa manera. Hay gente que quiere andar predicando tantas cosas y ni siquiera ha vivido nada. No, tú tienes que vivir la palabra para que la palabra sea creída y haya credibilidad en aquel que la predica. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hablaba siempre, primero enseñaba y luego, primero hacía y luego enseñaba. Nadie le podía a él reclamar algo porque él todo lo hacía primeramente y después daba la enseñanza. Hasta el día, verso 2, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso Señor. Todavía de que se fue y regresó, siguió hablándoles ¿de qué? Del reino de Dios. Porque es importante saber del reino de Dios. Porque es nuestra ciudadanía. Porque como cristianos, como creyentes, es lo que nos debe de interesar a nosotros, nuestro reino, el reino de nuestro Padre, cuando dicen amén. Marcos capítulo 1. Evangelio de Marcos capítulo 1, el versículo 13 y 14, en el 14, perdón, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Qué predicaba Jesucristo? ¿Qué enseñaba Jesucristo? ¿Acerca de quién? Acerca del reino de Dios. En su mente siempre estuvo el reino de su Padre. Hoy cuánta gente tristemente, en lugar de andar predicando el reino, predican otra cosa. Y son los célebres, son las celebridades, y son los yo, y la gente dice: voy a ir a ver a tal, pero nunca dicen: voy a ver a aquel que está usando a tal persona. Porque se salen del reino. Nosotros somos dirigidos por aquel que gobierna el reino. ¿Quién gobierna el reino? Nuestro Padre Celestial. Jesucristo nunca lo hizo al lado, lo puso al lado, siempre lo tuvo en primer lugar a su Padre, porque Él es quien gobierna este bendito reino. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo dice en Mateo capítulo 6, cuando está orando, que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. En el versículo 10, acompáñame ahí, Mateo 6, versículo 10, el Señor, haciendo la oración, que es el bosquejo de oración, le dice: venga
¿Qué? Venga tu reino. ¿A quién le está orando? Al Padre. Y le dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Jesús vino a enseñarnos cómo se vive en el reino y cómo hacer la voluntad del reino de Dios. A eso vino a enseñarnos a esta tierra, no solamente a salvarnos. Nos salva, gloria a Dios, pero también dice, hey, espérense, porque ustedes ya están en un reino y tienen que ser enseñados para que puedan vivir y mantenerse en ese bendito reino. Y dice aquí la palabra, versículo 13. No, vamos a leer el 11, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? ¿A quién le está diciendo tuyo es el reino? A su Padre. Y qué hermoso. Versículo 13 ahí dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay mucha gente que sigue orando de esa manera. Señor, líbranos del mal, y líbranos de esto, y líbranos de aquello. ¿Qué no acabamos de leer Colosenses 1:13? Que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Nos libró tiempo pasado. Tú ya no tienes que andarle pidiendo a Dios que te libre de algo. Te va a decir el Señor, yo ya te libré. Él ya nos libró conforme a la palabra en Colosenses. Jesús ya lo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él ya nos libró de todo, de toda potestad del enemigo. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí en Colosenses? Que el enemigo antes tenía derecho a atormentar tu vida. Él tenía el derecho antes de que viniéramos a Cristo de agarrarnos como marionetas, hacernos para todos lados, enfermándote, matándote, destruyendo. Jesús lo dijo en Juan 10:10. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Vida Zoe, la vida del reino de Dios. A eso vino Jesucristo. Pero cuando no hay un conocimiento de la palabra, el enemigo nos está robando. Nos está robando todo lo que Dios ya nos dio. Todo lo que le pertenece al reino ya se te fue dado por medio de la sangre de Jesucristo. Pero ¿por qué no pasan las cosas? ¿Por qué no se manifiesta el reino en nuestras vidas? Si Jesús mismo lo está diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo como en la tierra. ¿Cuál es la vida del cielo? ¿Cómo se vive en el cielo? Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la vida del reino de Dios. Así se vive en el cielo. No hay llanto, no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay miseria, no hay nada de maldad.
Es un lugar de bendición. Ese es el reino de Dios. ¿Y qué vino a traer Cristo a la tierra? El reino. ¿Y por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente batalla? ¿Por qué la gente tiene problemas? ¿Por qué la gente no tiene nada? ¿Por qué? Porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Porque no conocen el reino. Y si no conocen el reino, no conocen quién gobierna el reino. Y si no conocen quién gobierna el reino, déjame decirte algo. Leímos Mateo y dice: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. El reino es el gobierno de Dios. El poder es la habilidad con la que se vive en el reino de Dios. Y la gloria es el resultado de la manifestación de que tú dominas en ese bendito reino. ¿Te das cuenta? Cuando tú entiendes, o el creyente entiende que vive en un reino, y no es cualquier reino, es el reino espiritual, el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra a traer ese reino, Jesús dominó todo. Todas las áreas naturales, espirituales, Jesucristo las dominó. Ese mismo reino ahora está ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿No lo creen? Vaya conmigo a Romanos 14. ¿Qué tiene que ver con los milagros? Tiene que ver mucho. Porque el reino de Dios es un reino de milagros. Es un reino de poder. No es cualquier reino. La gente sufre porque quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y más los creyentes, porque no conocen. Mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Pero cuando tú adquieres conocimiento, te das cuenta de lo que tú eres, de lo que puedes lograr hacer y de lo que tú puedas tener. Cuando dicen amén. Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu Santo. Pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo hoy? En el cielo. Ahí se anda paseando. El Espíritu Santo está dentro de ti. Desde el día que tú aceptaste a Cristo, desde ese día el Espíritu Santo entró dentro de ti. Y si entró el Espíritu Santo, entró el reino de Dios dentro de ti. Ahí está dentro el reino. Y todos los recursos del reino están a tu disposición. Ahí están. ¿Quién los trajo? Jesucristo. Nosotros, los predicadores, los ministros, los de renombre, solamente somos instrumentos. Todas las cosas pertenecen ¿a quién? Al reino. Y el reino te las da por medio del Espíritu Santo. Tú tienes que llegar al nivel, tenemos que llegar a ese nivel de que tú te sientas como un ciudadano del reino. Y no solamente te sientas, te la creas. Porque el día que nosotros no creamos que tenemos ese reino, este mundo va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre el reino y la iglesia? ¿Sí se ha puesto a pensar? El reino es el gobierno de ¿quién? El gobierno de Dios. Rey, no. Tú le pones rey, un guión, y no, rey. ¿Quién es el rey? El Dios Todopoderoso. No significa dominio, gobierno. El rey que gobierna. ¿Dónde está ese rey que gobierna? Dentro de ti. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? El rey, no, el gobierno de Dios, ¿a quién se lo da Dios? A la iglesia. ¿Para qué? Para establecer su reino aquí en la tierra. Señor, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Todo lo que ates en los cielos, le dijo a Pedro, será atado ¿dónde? En la tierra. Y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el gobierno, tienes el Espíritu Santo, tienes el nombre de Jesús, lo tienes todo. Iglesia, levántate con poder. Levántate con poder. Y no le hablo a este lugar, te estoy hablando a ti. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos ese reino dentro. Tú
Tú puedes hacer cosas grandes, puedes lograr cosas grandes. El día que te lo dispongas, puedes cambiar tu bendito planeta donde estás viviendo. No necesitas nada más. Los creyentes no necesitamos nada más, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos sufriendo porque queremos. La enfermedad, escúcheme bien, la enfermedad no es parte del reino de Dios. La enfermedad es parte de las tinieblas. Porque allá en el cielo no hay nadie enfermo. No dime en la Biblia si Pablo está enfermo allá en el cielo. O Abraham. Abraham murió en buena vejez aquí en la tierra. Allá en el cielo, ¿qué hay? Sanidad, liberación, paz, prosperidad, bendición. En el cielo, y Jesús dijo, pues que se haga tu voluntad, esa aquí en la tierra. Y muchos no creen, no, pero ¿cómo? Es que tercera de Juan 2 lo dice, amado, mi deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, prepárate, porque todo lo que está a tu alrededor va a prosperar. Pero lo primero es que tu alma prospere, y tu alma prospera cuando entendemos quiénes somos en Cristo, ciudadanos del reino. Si soy ciudadano del reino, tengo todo lo que Cristo tenía, porque Cristo vino a traer ese reino a la tierra. ¿Cuántos lo creen? Diga, yo lo creo. Mateo capítulo 10. Créalo. Créalo y tu vida no va a ser la misma, hermano. Tu vida va a ser diferente. Mateo 10. En el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son las señales del reino? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Santo Dios. ¿Y sabes de lo que se está poniendo el Señor en las manos en esta mañana? ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes del Señor? Levánteme la mano y diga, yo soy un hijo de Dios. Si usted es una hija de Dios, usted tiene ese reino dentro. Y Dios te está esperando, iglesia, para que salgas y vayas a las casas y les digas, ¡hey! Ha llegado el reino de los cielos a esta casa. Si hay un enfermo, échenlo para acá. Sanen a los enfermos, dijo el Señor. Limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Ese es el poder del reino. Jesucristo lo hizo o no lo hizo cuando vino a la tierra. ¿Por qué está enseñando? Porque Él lo hizo. ¿A quién resucitó? A la hija de Jairo, a Lázaro. ¿A quién más? A la de la viuda de Naín. Y el más poderoso, Él mismo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Si Jesús lo hizo, Cristo ha resucitado. Amén. a los que creen, todo le es posible. Yo creo que tengo ese reino. Ve, levántate en poder y autoridad. Tú eres el que tienes que gobernar en este reino. Antes Satanás gobernaba porque estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero ahora fuimos trasladados al reino de Dios, donde nosotros somos los que gobernamos, somos los que mandamos. Satanás no te tiene que andar mandando a ti para nada. Si lo crees, si no lo crees, pues vas a seguir siendo una marioneta del enemigo. Pero no fuimos puestos en esta tierra para ser marionetas de nadie. Fuimos puestos en esta tierra para establecer un reino, y un reino de poder. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame conmigo
al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, ahí donde estamos en el capítulo 11. Mateo, a ver. Aleluya. Ya está ahí, versículo 1. Mire, quiero que vea esto. Esto es algo bien poderoso. Cuando Jesús vino a la tierra y vino predicando del reino y vino enseñando acerca del reino, nunca se salió de ahí el Señor. Nosotros predicamos la palabra del reino. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra que estoy aquí es la palabra del reino, porque es una palabra completa, limpia, que no cambia nada, sino que te enseña lo que en verdad es el Evangelio. Hubo ciertos milagros que identificaban el reino de Dios en Jesús. Esos son muchos, pero hubo varios, y se los voy a mencionar ahorita. En el versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mucha gente a mí me preguntaba: oye, ¿sí sabías tú que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? ¿Sí sabía o no sabía? ¿No sabía? Lea la Biblia. Lea la Biblia, se lo recomiendo. Porque aquí no le vamos a enseñar todo, aquí le vamos a enseñar una parte, la pastora le va a enseñar una parte, no le va a enseñar todo. Usted también tiene que leer la palabra en casita. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Pero por qué si era un profeta? Porque dudó. Él bautizó a Jesucristo y vio al Espíritu Santo sobre él y oyó la voz que le dijo: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y va y le pregunta, le manda a preguntar y dice: oye, ¿eres tú aquel que había de venir o vamos a esperar a otro? Estaba encarcelado. Bueno, pues al siguiente día, ¡paz!, por haber dudado, le mocharon la cabeza. ¿La duda qué es? Incredulidad. Si Dios te está diciendo Él es, Él es. Si Dios te dice: yo te voy a sanar, ya te sané, ya te sanó. Te voy a prosperar, o ya te prosperé, ya hice todo, ya lo hizo todo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer yo? Estar firme en lo que Dios dijo. No andar preguntando: oye, ¿será cierto lo que dijo Dios? Y Dios quiera: oye, lo que me dijo el profeta que vino, ¿será cierto? Si Dios lo dijo, créelo. Y se va a cumplir, y si no, pues no se va a cumplir. Tenemos que creer a lo que Dios dice en su palabra. Cuando dice amén. Y mira lo que le responde Jesús. Verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Con eso le dijo todo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, los paralíticos se tienen que levantar. Todos estos milagros nunca habían sucedido en el tiempo de Israel antes de que Cristo viniera. Tú lees la Biblia y no hay esos milagros. Esos milagros venían con el reino de Dios. ¿Y quién trajo ese reino? Jesucristo. El Mesías tenía que hacer esas señales, y ahí les está diciendo: dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos andan, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos son resucitados. Pero faltaba otro milagro, y el más poderoso: los demonios salen de los cuerpos. Nadie podía sacar un demonio en ese tiempo, nadie. Solamente Jesús lo vino a hacer. Y el día que lo hizo le dijeron:
Tú sacas los demonios por medio de Beelzebú. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Qué poderoso reino, hermano. Si usted no se aplica la verdad, yo no sé qué vaya a hacer el Señor. Pero Dios nos está dando unas estrategias tremendas. Lucas 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Hay enfermedades, escúcheme bien, que son causadas por demonios. Hay enfermedades que la ciencia médica no puede sanar. Te voy a decir algo. La ciencia médica no puede echar fuera un demonio. La ciencia médica solamente cura el cuerpo. Te calma el dolor, no te cura, te calma el dolor. Porque el único que tiene poder para sanar es Jesucristo. Pero para echar fuera un demonio solamente Jesús. Hay enfermedades, hay circunstancias, la depresión, la ansiedad, el cáncer, la artritis, todo ese tipo de cosas. La mayoría son causadas por demonios, por espíritus. Por eso la ciencia médica no puede echarlos fuera. Ahí te traen y no pueden lograr nada. Porque solamente el poder de Dios lo puede hacer. Y aquí Jesús lo está haciendo. Dice, algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Dice, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí está confirmando el Señor. Tú viste que salió el demonio, pues el reino de Dios está en esta bendita tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Para que una persona pueda recibir el reino de Dios, necesita salir el otro reino que está ahí. ¿Quién opera en las tinieblas? Satanás y sus demonios. Pues si un demonio está en un cuerpo, hay un reino que está operando, y para que el reino de Dios entre en ese cuerpo, necesita ser removido ese reino. ¿Y quién es el único que lo puede remover? Jesucristo, el Rey de Gloria y el Dios de majestad, por medio del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y saca fuera todo ese mugrero que está adentro, el cáncer, toda enfermedad provocada por demonios, la pobreza, la miseria. Hay miseria, escúcheme bien, que son provocadas por un espíritu. Por un espíritu. Pues eso, hermano, solamente sale cuando la persona entra en el reino de Dios. Nadie más lo va a poder hacer. Tú puedes ir con el mejor psicólogo, puedes ir con el mejor médico, puedes agarrar una terapia que tú quieras, pero si el problema es espiritual, solamente lo espiritual se combate con lo espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alábale al Rey. Dale la gloria al que vive el reino. A veces no identificamos el problema y la gente sigue enferma y viene a la iglesia y oran y van con tanto profeta y todo, y gloria a Dios, y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque la persona no conoce el estado de su enemigo. Cuando la persona está batallando en una área, es porque no conoce el estado de su enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el estado de tu enemigo? ¿Cuál es el estado de tu enemigo?
Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice? Triunfando sobre ellos, exhibió a las potestades, a los demonios, a los espíritus. Jesucristo los venció en la cruz del Calvario, para que usted y yo recibiéramos este reino, y ya su vida ya no sea una vida derrotada, una vida de sufrimiento, ni una vida de fracaso. Tú fuiste diseñado para vivir sana. Tú fuiste diseñada por Dios para vivir en completa salud divina. Fuimos diseñados para ser prósperos. Fuimos diseñados para ser bendecidos. Fuimos diseñados para vivir en paz. Fuimos diseñados para tener un buen hogar, una buena familia, todo lo bueno. Para eso fuimos diseñados. Porque todo eso es parte del reino de Dios. Y si hay algo que está afectando tu vida, échalo fuera. Échalo fuera. No permitas que el diablo te siga robando. La ignorancia y la falta de conocimiento de la palabra le da derecho legal a Satanás para que él te robe lo que a ti te pertenece. Un buen negocio lo puedes lograr. Dios te da la sabiduría para que lo hagas. Pero a veces las cosas no se dan y viene Satanás y te dice, de ahí no vas a pasar. Tú no naciste para este negocio, ya mejor retírate. Te está robando lo que Jesús ya hizo por ti. Yo me hice pobre para que tú fueras enriquecido. Y tienes que creerlo. Yo llevé toda tu enfermedad para que tú fueras sanado. Y tienes que creerlo. Yo pagué el precio por tu libertad. Ya no eres esclavo, eres hijo. Y si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dale la gloria al que vive y reina. Voy a terminar con Mateo capítulo 11. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están recibiendo poder de lo alto? Prepárese porque viene algo poderoso. De aquí vas a salir empoderado, hermano. Voy a terminar con Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí? ¿Cuántos están listos para arrebatar el reino de Dios? Póngase de pie. Póngase de pie. Cabo, sube, por favor, no tocar. Dios va a hacer milagros hoy. ¿Cuántos están listos para recibir de parte de Dios? Cuando se predica el reino, tienen que suceder milagros. Porque si no, entonces no era el reino lo que se estaba hablando. Jesús predicaba del reino y fluía los milagros. Los sordos oían. Los mudos hablaban. Los cojos se levantaban. Los cánceres se iban. Toda enfermedad salía en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí no pueden escuchar bien? Dios no se equivoca con la palabra. Si hay alguien aquí que le esté fallando en un oído o los oídos,
Levante su mano.